3 de cada 4 personas terminan el año igual que como lo empezaron. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Por qué existo? Y ahí es que vienen las preguntas existenciales de la vida. ¿Por qué estoy aquí? Si yo no cumplo con mi propósito, hay un impacto que va a dejar de existir. Ahora que sé que era parte de tu propósito, estoy bien contenta. Qué bueno que me acercaste a él, amiga. Siento que mi propósito era hacerte cumplir el tuyo. Gracias, mi amiga. O es esa parte de tú responsabilizarte de eso que tú traes al mundo, que tienes que traer al mundo. Y así es la vida. Cumplir el propósito. Cumplir el propósito. Yo aguanté, mira, aguanté lo más que pude. Despertó una pasión en ti. O sea, para ti era como que esto me llena. O sea, todas estas cosas que atentan de manera indirecta al cumplimiento de ese propósito que tú haces. Partiste. Dale. 1, 2, 3, 4. Yo creo que nos vamos a coger unas clasecitas de percusión después de aquí. Tenemos quien nos las dé. Tenemos. ¡Qué raro! Hola, bienvenidos. Yo te consigo el recurso. Bienvenidos a Los Infelices. Bienvenidas a este su podcast Los Infelices. Mi nombre es Emanuel. Yo soy Diandra. Y nosotros somos un podcast que buscamos cómo cambiar la narrativa de las personas de esa infelicidad, porque creemos que la infelicidad es la insatisfacción de las cosas que vivimos, por una narrativa resiliente, positiva y más asertiva, más dirigida hacia las metas o propósitos que tengamos establecidos. ¿Y cuáles son esas herramientas para poder hacerlo? Bellísimo. Y casualmente, en el día de hoy, tenemos el tema... Este no es candente. Este no es candente. Este es realmente... Este es existencial. Existencial. Hoy vamos a hablar de lo que es el propósito. Lo que me habías escrito fue cómo identificar nuestras pasiones. Cómo identificar nuestras pasiones. Pero es el propósito. Pero exacto, sí, porque como que va muy alineado. Así que hoy el tema central va a ser lo que es el propósito. Y siempre nos gusta traer un poquito de contexto y de literatura y de información para beneficio de toda nuestra audiencia. Y el significado de lo que es propósito es como es el sentido o la razón detrás de la existencia o de nuestras acciones, ¿ok? Está muy relacionado a nuestro bienestar emocional y a la satisfacción personal. ¿Qué tú entiendes? Totalmente. ¿Estás de acuerdo con eso, verdad? Estoy de acuerdo. Ok. Hay 3 teorías, ¿verdad? Hay varias teorías que hablan de la importancia de lo que es establecer un propósito en la vida. Primeramente tenemos la teoría de la autodeterminación y dice que la autodeterminación, ¿verdad? Necesitando ese propósito, va a ir bien atada a esa motivación intrínseca y la importancia de satisfacer las necesidades psicológicas básicas. Tenemos también la profecía autocumplida que dice, que ¿verdad? De esas de Pigmalión, el estar sumergido en el propósito contribuye a que se trabaje más duro y estemos más enfocados para alcanzar las metas. Ok, ahora en español. En arroz y habichuela significa que cuando tú tienes un propósito establecido, todas esas energías o todo ese ímpetu, ese esfuerzo que tú tienes va a ir bien dirigido a ese propósito y a la medida que tú vayas invirtiendo hasta más tiempo en ese propósito, vas a cumplirlo. Y te vas a sentir mejor. Y te vas a sentir mejor, obviamente. En el segundo punto que traíste, me gustó lo que dice necesidades psicológicas básicas. Y precisamente en el episodio pasado de las redes sociales estábamos hablando de que la jerarquía de Maslow, que es de las necesidades y las motivaciones humanas, en ese primer nivel están las necesidades básicas fisiológicas. Que tiene que ver con el sueño, con comer, etcétera. Y a partir del segundo nivel en adelante, pues ya son un poquito más de autorrealización, de ese sentido de seguridad, de propósito, etcétera. O sea que está súper interesante como todo se correlaciona. La psicología positiva, ¿verdad? Como tercera teoría que traigo, sugiere que tener un propósito en la vida está relacionado a una mejor felicidad y satisfacción de vida. Que por eso es que trajimos el tema. Correcto. Okay. Ahora bien, Diandra, ¿qué tú tienes por allá de tus facts? Yo traje un estudio que fue reseñado por Forbes, amo Forbes, y dice que, pero fue llevado a cabo, déjame hablar con propiedad, fue llevada a cabo la investigación por la Universidad de Scranton en Pensilvania y el Instituto Static Brain, y dice que solamente el 8% de las personas que sienten un propósito logran cumplirlo. Ese mismo estudio
porque pude desmenuzar un poquito más las estadísticas. Dice que 3 de cada 4 personas terminan el año igual que como lo empezaron. O sea, ese es el 80%. Y cuando cuando aterrizaba un poquito esos porcientos, decía que cuando finalizaba enero, o sea, el último de enero, ya el 80% de las personas habían abandonado esas resoluciones de año nuevo o esa dirección que entendían que les iban a dar a su vida en... ¿Tú sabes qué me viene a la mente ahora que tú dices eso? ¿Qué? Tú sabes que en enero, siempre que vamos al gimnasio, es como, ¿por qué no empezamos en febrero? Porque de verdad esto está bien lleno aquí. Bien brutal. Bien brutal. En enero siempre la gente está bien motivada. Dios mío, no cabe nadie. Sí, y no, en el gimnasio pasa incluso casi siempre los lunes. El lunes el gimnasio está es verdad. Explotado. Eso Explotado es con J. O sea, explotado. Que tratamos de calentar la trotadora y no hay ni una sola disponible. Ni una, Dios mío, y ahí hay como 300. Sí. Y las 300 ocupadas. Y es ese sentimiento del nuevo comienzo. Ajá. De que tú dices, incluso la gente rara vez, si ya faltaste el lunes y martes al gimnasio, empezar un miércoles o un jueves, tú dices, no, ¿para qué va a empezar el jueves? Bueno, el lunes ya, mejor la semana. Y tú eres uno que tú te entrenas 4 días a la semana, a veces vas jueves, viernes, sábado y domingo. Ajá. Y no fuiste ni lunes, ni martes, ni miércoles porque la gente está allí. Está la gente en su proceso psicológico y yo no estoy. Puedo reclutar gente, pero no estoy para eso, estoy para mí. Entonces, el efecto psicológico que tiene, como esos nuevos comienzos, que también estábamos hablando antes de grabar, de que casi siempre también cuando llega la crisis, es que nosotros hacemos como esa introspección de qué dirección le queremos dar a nuestra vida, porque es como un nuevo comienzo, como, ok, estoy desde cero, y esto poético que tú decías que te daba lucha, Manuel no hace resoluciones de año nuevo porque él dice que eso es romantizar sus metas. Bueno. A mí me encanta. O sea, yo todos los años hago resoluciones de año nuevo y pues quizás soy una romántica. En mi defensa, antes de sentirme aquí atacado en este podcast, este espacio seguro, mi archienemiga, a mí me gusta hacer metas pues mensualmente, periódicamente. No me gusta hacerlo como que en enero, hacer la super meta, la resolución y como que no soy ese tipo de persona. Como que me gusta más preguntármelo mensualmente, como que, ok, espérate, estas metas las cumplí, estas no las cumplí. Ahora bien, el año pasado, pues hablando de las crisis, mi amiga que estaba reforzando las crisis, que esos son etapas y momentos hermosos para poder hacer los cambios. Claro. Nuevos comienzos. Nuevos comienzos. El año pasado, por primera vez, hice mis resoluciones. Y dentro de las resoluciones, ¿Tuviste una crisis el año pasado? No, qué raro, ¿no tuve? Yo no tuve crisis. No sé de qué hablas. La que mencionado en todos los episodios. Ah, María, ninguna. No. Sin embargo, reconozco que cuando hice la resolución de Año Nuevo, hubo cosas puntuales que yo me había propuesto porque pues siempre las había anhelado, pero nunca las había como que puesto en agenda como para hacerlas. Ok. Pues porque tenía otras distracciones, otras preocupaciones, Pero eso fue en enero de este año. En enero de este año. Ok. Y yo tenía una agenda que me guiaba, era muy intencional la agenda, era más tipo journal, pero también te ayudaba como que a organizar tu día, etcétera, y hacer tus reflexiones toda la semana. Y bien, una cosa bien chula, una agenda bien buena. Y en diciembre hay una parte al final que dice como que, ok, habla de tu reflexión de año, qué tú piensas de este año, cómo te ha ido, Y al final dice, establece 25 cosas que quieres hacer o esas resoluciones que te gustarían hacer, 25 resoluciones que te gustarían hacer para el próximo año. Y yo dije, diantre, 25 es un montón. 25 es un montón. 25. Si lo divides ya, yo estoy, mira aquí, eso es a razón de dos metas por mes. Literal. Yo dije, mano, está bien fuerte eso. Nada, yo empecé a hacerlo poquito a poco. Y de las cosas que había puesto en esa agenda fue crear un espacio o tener algún recurso, diseñar un recurso para poder estar más cerca de las personas y no quizás en un formato más de clínica o paciente, sino tener un formato más de apertura, más informal, en donde pudiésemos hablar de bienestar y de salud mental desde otro enfoque. Y pues este podcast yo creo que le ha brindado ese espacio. Le cumplimos la resolución, Emanuel. Así que en mi caso, pues mi resolución se cumplió. Volviendo. Eso está bien lindo porque a pesar de que recomiendan que uno siempre le establezca tiempos y se supone es la manera correcta de hacerlo, que tú llames las cosas por nombre y apellido, que pongas
como esa meta que tú tienes, la dividas en pequeñas metas para que obviamente pues sean más alcanzables. Claro. Y tú puedas decir, ok, a corto plazo voy a hacer esto, a mediano esto y a largo esto. Pero fíjate cómo en tu caso lo poderoso que era como ese propósito o esa misión que tú tenías, que independientemente no le pusiste nombre o no sabías cuál iba a ser el medio que ibas a utilizar, pudiste manifestarlo de alguna manera y se dio esto y pudiste decir, ok, lo logré, done. Y entonces como hacer ese cruce de que esto responde a esto. Ajá. Y yo creo que ¿cómo te digo? Todo, yo creo que también el asunto del manifesting, que ahora eso está como bien trending topic ahora mismo en las redes sociales, el manifesting, yo como que lo manifesté y las puertas se abrieron solitas, tú sabes, se presentó la oportunidad y yo dije, este es el momento. Y tenía a mi amiga aquí fuerte y le digo, amiga, este es el momento de nosotros poder materializar todo lo que hablamos en la cocina. Ya. Pasó un poquito de trabajo convenciéndome. Ahora que sé que era parte de tu propósito, estoy bien contenta. Qué bueno que me acercaste a él, amiga. Siento que mi propósito era hacerte cumplir el tuyo. Gracias, mi amiga. So, nada, quizás engranando y entrando un poquito más adentro de lo que es el propósito. Ahorita estábamos hablando sobre el Ikigai. El Ikigai. El Ikigai. Diandra lo buscó y me lo estaba comentando ahorita y en verdad yo creo que da como ese espacio, esa punta de lanza para comenzar quizás a profundizar sobre el tema, cómo podemos llegar a alcanzar todas esas cosas. Sí, yo tenía un libro que se llama Ikigai, que es de un yoguista bien ¿Lo terminaste? Ese lo terminé. Uf. Hay otros muchos que no he terminado, pero ese lo terminé. Y decía, yo había escuchado el término, o sea, había visto el término en las redes sociales, y tú sabes que con esos temas de propósito, de misión y todo, yo soy bastante pasional. Por eso lo terminé. Muy bien. Que de hecho lo recomiendo. Entonces hablaba de cómo el Ikigai, que es propósito, esto es un término asiático, como el Ikigai se compone de 4 elementos. Y usualmente nosotros estábamos hablando de que hay propósitos que uno escoge y hay propósitos que no escoge. Por ejemplo, en el caso de lo que acabamos de hablar ahora, por poner algún ejemplo, quizás si yo no existiera, tú no hubieras hecho este espacio, o este espacio no se hubiera manifestado de la manera que se está manifestando ahora. Y ese no era mi propósito. Yo no lo había definido como un propósito, pero mi vida pues tuvo un impacto pues indirecto en la tuya. Y eso pues le da propósito a mi vida. Claro. Sin embargo, hay otros propósitos que pues son intencionales y pues uno tiene que pues darle forma a definirlos porque dependen únicamente de uno y son los que mayor impacto tienen a nivel emocional en uno. Entonces, volviendo al Ikigai, el Ikigai se compone de 4 elementos, que es la misión, la vocación, la profesión y la pasión. Y esta parte de esta forma de uno ver el propósito está bien ligado a lo que uno se dedica. Que yo pienso que sabemos que la mayor parte de la vida uno la pasa trabajando. Estábamos hablando de que uno incluso crea vínculos mucho más estrechos con la gente que uno trabaja que con la misma familia porque uno tiene metas en común, uno tiene retos en común y pues es ese sentido de que juntos estamos aquí por esto. Por algo mayor. Claro. Por algo mayor. Que es lo que uno debe también buscar en las parejas. Claro. Qué raro. Entonces, volviendo al Ikigai, es lo que tú amas hacer con lo que el mundo necesita. Esa es la misión. Y eso es un elemento. Entonces, lo que el mundo necesita, por lo que te pudieran pagar, esa es la vocación. Por lo que te pueden pagar y en lo que tú eres bueno, esa es la profesión. Y entre lo que tú eres bueno y lo que tú amas hacer, que es donde se cierra el círculo, esa es la pasión. O sea que esos 4 elementos de misión, vocación, profesión y pasión es el Ikigai y es como tú puedes ponerle nombre dentro de ese diagrama. Es un diagrama que quizás lo podemos en Spotify, se nos va a hacer un poco, no vamos a poder, pero en YouTube podemos poner el diagrama. Pero lo pueden buscar también. Exacto, sí, tú pones literalmente en Google, pones Ikigai y te va a salir el diagrama de cómo tú puedes identificar cada uno de esos. Lo podemos poner aquí en el banner para que lo tengan. También. En cada una de esas partes del diagrama, tú pones el nombre. Ok, pues ¿por qué me pueden pagar, por ejemplo, en mi caso? Pues me pueden pagar por hacer marketing. ¿En qué soy bueno? Pues soy buena a nivel de estrategia, soy buena visualizando, como que materializando planes a largo plazo. Ok, ¿qué es lo que tú amas? Entonces, por ahí tú vas poniéndole una descripción a cada una de esas partes del diagrama hasta que cuando pues haces ese análisis dices, ok, pues yo creo que este es mi propósito.
Y quizás explicando y yendo más a la definición de esos 4 elementos, la vocación se refiere a una inclinación o llamado interno hacia una actividad o carrera específica. Es el deseo de hacer algo debido a una afinidad personal. Por ejemplo, alguien que siente una vocación por la medicina tiene un fuerte impulso de ayudar a los demás a recuperar la salud. ¿Okay? Y ahí tenemos la vocación. La misión es el propósito o razón fundamental por la cual alguien o algo existe. Es la declaración de lo que se pretende lograr. Por ejemplo, una empresa de tecnología podría tener la misión de conectar a las personas a través de la innovación en la tecnología. ¿Ok? Ya ahí tú tienes ese norte, ¿verdad? Que es lo que tú quieres, ese impacto que tú quieres generar. Exactamente. ¿Ok? Cuando hablamos de la pasión, ¿ok? La pasión se refiere a un fuerte y profundo entusiasmo o amor por algo en particular. Es el impulso que motiva a una persona a hacer algo con dedicación. Por ejemplo, alguien que tiene pasión por la música disfruta tocando instrumentos y componiendo canciones. ¿Ok? Eso le apasiona. Y la profesión es una ocupación o carrera que requiere educación formal, habilidades específicas y generalmente está regulada por normas éticas o legales. Por ejemplo, la profesión de abogado implica años de estudio en derecho y la representación legal de los clientes. Ok, que si lo ponemos en arriba bichuela, tiene que ser una suma entre preparación, impacto, servicio. Esas 3. ¿Y ya? Sí. Y por algo que te puedan pagar. Claro. Que es la última. Claro. Y, por ejemplo, colegas de este mundo de los podcasts viven de esto. Y, o sea, qué bueno poder encontrar esa pasión, esa vocación y esa misión y convertirlo en esa profesión. Tener todos esos 4 elementos juntos en un solo proyecto es hermoso porque no te pesa. Exactamente. No sientes una carga. O sea, no importa el día, la hora. Tú sientes que estás en tu propósito y no sientes que o te estás retrasando o que estás en otra página o que tienes que hacer esto y esto y esto y esto para poder disfrutarte esto u otro, sino que simple y sencillamente todo sinérgicamente funciona a la vez. Por eso es que está el elemento de lo que tú amas hacer. Porque tiene que ser algo que no te pese y volvemos. No seamos irreales. Todo requiere una disciplina. Tú puedes tener una visión que tu propósito es este y de la forma que tú lo ves materializado o de la forma que lo manifiesta quizás es bien grande y tienen que haber unos baby steps antes porque todo pues conlleva un sacrificio. Sin embargo, es cómo ese sacrificio se transforma en que tú te puedas disfrutar el proceso porque te gusta. Claro. Porque te gusta. Claro, y una herramienta que a mí me gusta utilizarla mucho, es bien corporate, pero funciona. Es el SWOT Analysis, mejor, o en español se dice el FODA. Y a mí me gusta mucho ese análisis porque aparte de tú poder identificar esas fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas, yo creo que de las 3 uno va engranando poquito a poquito. Uno dice, pues, ok, ¿qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que en qué puedo mejorar? ¿Cuáles son esas debilidades? ¿Qué cosas, verdad, tengo que trabajarlas fuertemente? ¿O qué cosas son, verdad, que no me salen bien, no las puedo lograr? Pero cuando miramos las amenazas, yo creo que ahí arrastramos muchas cosas. Integramos demasiadas cosas como, por ejemplo, amenazas pueden ser círculo de amistades, familia, contexto sociocultural, oportunidades, you name it. O sea, todas estas cosas que atentan de manera indirecta al cumplimiento de ese propósito que tú has establecido. So, es bien importante que antes de yo caminar hacia un propósito, yo tengo que mirar también pues, la realidad y el entorno. ¿Ok? Por eso es que a veces nos pasa que tenemos los propósitos ideales y los propósitos reales. Y cuando vemos muchas veces y hacemos un análisis justo de nuestro propósito, vemos que los propósitos reales son bien alejados de los que quizás tenemos o de los que más empeñamos más tiempo, que son en los ideales. ¿Por qué? Porque los propósitos ideales tienen que ver con esas influencias externas que me dejan saber a mí o me brindan esa noción de que yo tengo que cumplir este propósito que me dicen que es el éxito o que es lo que me va a llevar a la cima. Sin embargo, no necesariamente esa es tu realidad o ese es el propósito que tan siquiera tú quieres. Así que yo tengo que identificar, ok, ¿este propósito que yo tengo es real o es ideal? Y para yo poder identificar eso, las preguntas que me tendría que hacer para poder identificar el real, ok, ¿qué me rodea? ¿Cuál es mi entorno? ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, mis áreas de oportunidades? ¿Ok?
y qué de lo que tengo alrededor mío representa una amenaza a que yo pueda cumplir mi propósito, ¿ok? Y cuando entonces evalúo mis propósitos ideales, entonces yo digo, ok, este propósito o esta idea que yo tengo de lo que es el propósito es mía, me llena a mí, cumple mis expectativas, me hace sentir pleno, me da esa pasión, esa visión, esa vocación, se pudiese materializar en una profesión, o esto realmente es lo que vi en las redes sociales, como hablábamos la semana pasada, o esto tiene que ver con una idea que mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi cuidador, etcétera, me implementó en la cabeza y me dijo que este es el propósito de vida que tú tienes que hacer, o esto es lo que tú vas a hacer para poder ser exitoso. Sin embargo, no necesariamente está relacionado a tus pasiones, a eso que te llena. ¿Cuántas historias hemos visto nosotros de padres que son médicos y aspiran que sus hijos también sean médicos y de momento el hijo le sale músico? ¡Qué raro! Ay, qué familiar me suena esa historia. Pero es así. O sea, y eso es súper respetable porque siempre lo hemos hablado. Ajá. Perdón que te interrumpa. No me interrumpiste. Yo aguanté, mira, aguanté lo más que pude. Vas por la línea, dale. Vas por la línea. Ya se me fue lo que iba a decir y todo. Que eso va bien. Que es bien admirable porque hay unas presiones y siempre hemos venido hablando de que estamos condicionados y nos forma también la cultura en la que crecemos. Y entonces pues hay unas profesiones que quizás son más respetadas socialmente que otras. Y de momento, pues, como que nos da lucha, empezamos a sacrificar lo que nosotros queremos, o esas pullitas, o esos mensajes que nos manda nuestro corazón, ¿verdad? O nuestra mente, porque dirán, porque eso no se ve bien, y entonces empezamos a apagar esas lucecitas que a la larga, si no tienes esa lucecita, esa llamita, no te vas a sentir bien. Y entonces a mí me pasó, por ejemplo, yo siempre me visualicé. Pienso ahora reflexionando, el ego hablando, yo siempre me visualicé como jefa de un departamento de una multinacional, viajando el mundo. Y ahora yo digo como que, pero eso me llena. O sea, a mí lo que me gusta es estar con mi gente, como que tranquilita, tener espacio para leer, tener espacio para hacer estas otras cosas. Y entonces ahora estoy como en una empresa de una sola persona que quizás a nivel de ego o lo que se ve allá afuera no cumple, o es como que es chiquito, pero estoy atendiendo mis pasiones y es lo que tú decías, o que es una meta real ahora, pero quizás progresivamente se puede convertir en esto otro. Claro. Y es que viene pues la misión y tú manifestar cosas más grandes. Pero recogiendo lo que tú estabas hablando, uno tiene que hacer las paces con la viabilidad de ese propósito hoy. Importante. ¿Cómo yo puedo aterrizarlo a mi realidad para evitar o para protegerme de las frustraciones y de la inconsistencia? Porque a medida que uno vaya viendo que eso es irreal, o que estoy soñando demasiado, o que no es lo que las otras personas estaban esperando de mí, todas esas cosas que vienen externas nos siguen como contaminando. Y entonces va a llegar el momento de, ¿para qué? Whatever. No, eso está bien difícil, eso es irreal. Ay. Mira, yo tuve los otros días una persona que estaba hablando como profundizando, que es raro, que a mí no me gusta. y yo le dije, pues como que, ¿cuál es tu sueño que tú quieres lograr? Y me dijo, no, es que no lo voy a decir porque va a sonar bien bobo. Y yo le dije, pues la persona que piensa que tu sueño es bobo, no debe estar cerca tuyo. Porque es que uno tiene que respetar los sueños de cada cual, independientemente sean pequeños, sean grandes, o sea, es tú estar en sintonía con lo que te hace bien. Yo tenía un quote que, esto fue casualidad, dice, no es opcional poner por encima lo que se ve bien de lo que nos hace bien. Y casualmente lo tenía en esa página, pero como tú sabes, Sustainability, quería reciclar la página y pues lo tenía ahí. Pero mira cómo las cosas pasan. Va súper a tono porque estamos pendientes a lo que los demás piensan, si llenan las expectativas de los demás y tus expectativas. ¿Cuánto tú respetas más lo que la gente piense o lo que se ve bien afuera que lo que tú entiendes que es tu llamado, bello, que te enciende, que te... Literal. Hay que ser bien celosos con eso. Mira, ayer, tan cercano como ayer, compartiendo con unas amistades, una de las personas que estaba allí compartiendo con el grupito, estaba hablando, ¿verdad?, de una dinámica de la vida profesional de él, cómo él la pudiese quizás, ¿verdad?, movilizar. Esta persona estudió medicina
terminó su escuela de medicina y pues lo que le falta es pues coger los steps para poder empezar a ejercer como doctor en medicina. Sin embargo, su pasión o lo que le enciende la llama es ser coach de un equipo de voleibol. Y eso como que le encanta porque se siente apasionado y tú lo ves y el drive de esta persona es como que me encanta, ¿no? Que si las estrategias, ¿no? Pero estas cosas me dan lucha, y tú veías cómo esa elaboración de la situación... Se le salía por los poros. Se le salía por los poros. Y yo decía como que... Yo mirando desde mi expectativa, yo decía no, sí, después de tantos años estudiando medicina, es bien difícil. Y todo lo que uno está embrollado económicamente... Sí, los préstamos estudiantiles. Los préstamos estudiantiles te respiran la nuca, tú sabes. Y yo digo, wow, o sea, llegar hasta este punto y replanteárselo, qué difícil debe ser, pero qué bueno que quizás pasó todo esto para él poder llegar a este cuestionamiento. Y mi pregunta fue como que, ok, pero ¿cuál es tu prioridad ahora mismo? ¿No te gustaría cerrar esa meta o ese plan? Porque también me hablabas de que haber estudiado medicina era tu sueño, también te gustaba, que fue algo que te disfrutas, algo que te apasiona. Como que él estaba tratando de tantear cómo encajaba, si ponía... ¿Cómo hacer un híbrido? Exacto, cómo hacer un híbrido o a qué era lo que tenía que renunciar en un momento en específico. Y yo creo que el mejor consejo que le pude dar fue como que yo creo que si empezaste esta meta de la escuela de medicina, pues ya lo que te queda son los exámenes. Y quizás la rotación, yo creo que quizás detener un momento dado o quedarte donde estás ahora mismo en la parte del coaching, en el equipo, puede, como está, que quizás tú quisieras ser el número uno o ser el coach principal, pero quizás ahora estás de asistente. Pues mira, quizás eso te da ahora espacio para poder brindarle más tiempo a los steps para que lo puedas pasar cuando cojas el examen. Y más adelante, cuando ya tengas todo en las manos, pues entonces escoger qué es lo que quieres, hacia dónde te quieres movilizar. Pero no decirle como que renuncia, olvídate del beso del voleibol porque eso no deja nada, que mejor vas a ganar más como médico. Que eso es lo que típicamente la gente te va a decir en la calle, tú sabes. Y ahí es que tenemos que tener mucho cuidado porque relacionamos el propósito con el éxito idealizado de las personas o lo que la gente entiende que es éxito, y la verdad del asunto es que eso va a depender de ti, porque yo conozco muchas personas que tienen profesiones que quizás no son gran remuneradas económicamente, pero son personas felices. Claro. Ajustaron su realidad a ese presupuesto o a ese salario que esa profesión les iba a pagar. Claro, y uno no necesita... O sea, es que vivimos bombardeados demasiado de pues estas expectativas, estos lujos, y el que tiene todo es el más que tiene. Ay, sí. Y yo creo que no queríamos hablar de este tema, queremos ser bien cuidadosos con el tema del autoconocimiento, pero ¿cuál es tu prioridad en la vida? Si tu prioridad, por ejemplo, en mi caso, mi prioridad era tener espacio para mí, o sea, generar impacto, y quizás me puedo sentir bien relacionada con esa historia, porque en mi caso yo venía de marketing, pero de momento manejé una marca que estaba bien adentrada en temas de sostenibilidad y temas de energía renovable y todo esto, que despertó una pasión en mí. Entonces me certifiqué en sostenibilidad. Y yo decía, ok, ¿cómo hago aquí? O sea, tengo el arroz, ¿cómo hago el huevo a la gallina? Y entonces, pues, como es algo que no existía quizás, pues entonces yo dije, ok, ¿qué necesita el mundo? Pues si yo estoy teniendo esta visión y se me despertó de que me gusta crear impacto ¿por qué no lo mezclo con esto que yo sé o por lo que me están pagando, que es el marketing? Y ahí entonces es que nace lo que estoy haciendo, que es un tema de marketing sostenible y de cómo la sostenibilidad se puede integrar en todos esos procesos o esa cadena de valor detrás del marketing. Pero es súper interesante porque es tú poder identificar si una cosa puede convivir con la otra, lo primero, y si no, ¿cuál te llama más? En el caso de ese amigo tuyo, hay que tener mucho cuidado porque cuando uno está estudiando, a veces la pereza de tú todavía no estar ejerciendo bien contamina brutal el proceso. Bien brutal. Pero no es hasta que tú estás ahí con los pacientes que sientes como esa satisfacción. Yo no he sido médico, pero asumo que de momento tú poder que con tus manos o con tu recomendación alguien sane o tú ver ese progreso a nivel de salud de una persona, tiene que ser súper fuerte para uno. Claro. De que la vida de los demás o la salud de los demás depende de ti. So, sí, uno tiene que ser bien cuidadoso.
uno, con los consejos que le das a las otras personas, y segundo, con los consejos que recibes o que permites que permeen en tu mente. Yo creo que es eso, o sea, seamos justos con nosotros mismos y miremos bien de cerca. También está este asunto de que los propósitos son estos y tengo que quedarme estrictamente con ese propósito de vida. Y la verdad del asunto es que los propósitos pueden cambiar. Tú puedes cambiar tu propósito, porque es que si nosotros estamos siendo bombardeados, estamos siendo rodeados de experiencias constantemente cambiantes, distintas, en ambientes diferentes, oportunidades distintas, porque por ejemplo, en tu caso, tú no sabías que te gustaba sustainability hasta que tuviste ese encuentro con esa marca, hasta que lo experimentaste, tú dijiste, wow, esto me hace sentir bien llena. Sin embargo, pues que tú te hayas quedado quizás con el propósito inicial, que era ser directora de marketing de una multinacional y viajar el mundo, pudo haber quizás contaminado ese deseo o esa pasión que se estaba despertando en este campo de lo de sostenibilidad. Claro. No, y es tú asumir esa responsabilidad, que tú mencionaste la palabra de accountability, asumir esa responsabilidad de que yo sé que si yo no llevo a cabo este propósito, que es la parte de lo que el mundo necesita, van a haber muchas marcas que dejen de integrar estos procesos responsables o transparentes en sus procesos simplemente porque yo no di ese servicio. Exacto. So, es esa parte de tú responsabilizarte de eso que tú traes al mundo, que tienes que traer al mundo y agarrarte de ahí, de que hay un impacto. Si yo no cumplo con mi propósito, hay un impacto que va a dejar de existir. Y van a haber muchas vidas que van a dejar en el caso tuyo de lo del podcast o lo de los talleres, van a haber muchas vidas que van a dejar de escuchar el mensaje que yo tengo que llevar simplemente porque yo no me atreví. Exacto. Porque yo no le metí ganas o no creí en mí. Y ahí es donde uno saca el coraje, porque no es fácil. No es fácil. No es fácil. La gente a veces me mira como que, wow, qué bien. Todavía me dice, ¿cómo puedes? ¿Cómo tú dejaste ese trabajo? ¿Cómo tú dejaste ese trabajo? O sea, casi nadie tiene la oportunidad de tener ese trabajo, de trabajar para una marca así o así. Porque lo tuve, lo agradecí, lo maximicé. Y ya es momento de movilizarme a algo en lo que yo creo. Porque es que te despertó una pasión en ti. O sea, para ti era como que esto me llena. Yo quiero... Y fue más importante el impacto que puede crear lo que quieres hacer, que el haber estado allí en algo que ya estaba inventado, que si te ibas o renunciabas, iban a poner a alguien nuevo. Cualquiera puede hacer eso. Y no cualquiera, ¿verdad? Un profesional dentro de tu campo iba a poder administrar ese puesto. ¿Okay? Hay una historia que me gusta mucho, yo no sé si quizás te acuerdas. Nosotros también en un momento dado trabajamos en una misma empresa y todos los lunes daban como una reflexión para comenzar la semana fuerte. Y esta reflexión me tocó mucho y yo siempre la comparto en los espacios, ¿verdad?, que tienen que ver precisamente con esto, que tiene que ver con lo del propósito. Y le preguntaron a esta persona reconocida en una entrevista, él estaba publicando un libro, y le preguntaron en la entrevista cuál era el lugar más valioso del mundo. Y él estuvo unos segundos callado, reflexionando y pensando de los lugares más valiosos del mundo hasta que llega una respuesta. Y le dice a la persona que le hizo la pregunta, mira, yo pienso que el lugar más valioso del mundo son los cementerios. Y todo el mundo se quedó así como que, rayo, como que los cementerios, pero que no entendí. ¿Sabes que son muertos? Ajá. Y él dice, sí, porque en los cementerios hay muchas personas que no pudieron cumplir sus sueños, no pudieron cumplir sus metas, no desarrollaron su propósito, anhelaban estar vivos para poder continuar su propósito de vida, pero no lo pudieron hacer por X o Y razones de la vida. Y la enseñanza de esta historia es básicamente, y era lo que él decía, yo les invito a ustedes como audiencia a que traten de darlo el máximo en vida. Den todo lo que son. Vayan acorde a sus pasiones. Vayan en búsqueda de esa misión, de esa visión, de ese propósito. Para que el día que mueran vacíos. Fuerte, ¿eh? Y la verdad del asunto es que a mí esa historia siempre me resuena mucho en mi cabeza. Porque a veces con las cotidianidades de la vida, con la costumbre, no nos detenemos o nos tomamos esa pausa de poder
reflexionar sobre el propósito de vida. Como que creemos que porque estamos haciendo las cosas estamos acercándonos al propósito y a veces sin darnos cuenta nos estamos desviando de donde queremos ir y quizás por otras situaciones externas pueden contaminar el que yo pueda cumplir esa meta o ese propósito de vida. Así que la invitación yo creo que es morir vacío, que esa sea nuestro norte. El propósito va a cambiar. Yo entiendo que todos vamos a tener momentos en la vida donde vamos a redirigir nuestros esfuerzos, nuestras energías. Afinarlo. Vamos a irlos afinando. Y no significa que no te estás siendo fiel porque no estás cumpliendo ese propósito que te habías trazado hace 5 años atrás. Significa que creciste, que eres ahora otra persona, que aprendiste de tus experiencias y reformulaste con herramientas nuevas el propósito de vida. Partiste. Yo creo que lo más difícil que se nos hace quizás a la mayoría es identificar cuál es ese propósito. Y nosotros tenemos muchas cosas que nos gustan, muchas cosas que nos suenan y que uno dice, ay, fíjate, hacer esto o hacer lo otro, pero no nos detenemos a darle como esa estructura de esto puede ser, o sea, cómo me siento visualizando esto. Esto puede ser a lo que yo me dedique. El mundo necesita esto, ¿cuál es el impacto que puedo generar? Y asumir esa responsabilidad, volvemos, de que si la vida te sembró esa idea a ti y tuviste esa visión, la mayoría de las veces, o todas las veces, pero a mí no me gusta decir todo y nada, la mayoría de las veces es porque tienes la capacidad de lograrlo. Y esto suena súper poético, si tienes la capacidad de imaginarlo, tienes la capacidad de lograrlo, es que es real. Es real, o sea, volvemos. Puede que el roadmap o que el camino sea un poquito más largo y que esté, no más largo, pero que se componga quizás de pequeños pasos, pero eso no significa que no sea viable. Y cuando uno tiene ese propósito bien definido o identificado, uno va a encontrar la ruta. Y quizás tú pensaste que era directo y de momento te toca dar una derecha, bajar una cuestita y volver a subir, pero eso es, o sea, el GPS te va a mandar por una ruta o por otra, algunas tienen peaje, algunas no tienen peaje, pero el final o el destino es el mismo. Y así es la vida. Pero tú tienes que identificarlo y tienes que saber en qué soy bueno. Hay veces que dicen, ok, pues ¿cómo lo encuentro? Y de momento uno tiene, como por ejemplo en el caso de tu amigo, quizás empezar a hacer una lista de cuáles son mis pasatiempos. Qué son las cosas que me gustan, cuál es mi preparación. Y si esta cosa me gusta un montón, pero yo no tengo preparación, pues ¿qué preparación necesito para hacer eso que me gusta de manera profesional? ¿Qué te pasó con lo de Sustainability? Que te metiste y cogiste una certificación. Exactamente, bastante cara. Que los préstamos este mes que se reanudaron, nuestra no decir condolencias, pero nuestra empatía. Un abrazo a aquellos solidario a aquellos que este mes les reanudaron el pago de los préstamos. Y felicitaciones a aquellos que pudieron extender 2 o 3 meses más. Pues estamos todos en el mismo barco, no pasa nada, estamos con ustedes, los llevamos. Sí, pero nada, esas cosas hacen falta, esos son los peajes. Esos son los peajes, que hay que pagarlo. Hay que pagarlo, pero son parte de esa preparación y de ese destino final, porque si no tuviéramos esa preparación, definitivamente no, quizás el valor que pudiéramos añadir fuera menos o no tuviéramos esa estructura o esa acción. Así que, nada, gracias a la vida por los peajes. Exacto. Estabas hablando del camino. Estaba hablando del camino. Pues identificar esas pasiones o esos pasatiempos. Y entonces, hay veces que nos pasa también que uno dice, como por ejemplo el podcast, que uno dice, no, pero es que eso lo hace mucha gente ya. A mí me encantaría hacer esto, pero eso lo hace mucha gente. Ok, ahí es donde viene el tema del FODA que tú dijiste y el análisis de mercado. Ok, esto lo hace todo el mundo. ¿Qué yo puedo hacer diferente en este ambiente para entonces que lo que uno, que tenga salida, y 2, que te apasiones más, porque es como que vas a creer más en eso, porque decir, no, como yo lo hago, no lo hace nadie. Claro. Como en el caso del podcast, que nosotros dijimos que, ok, hay mucha gente que habla de emociones, hay mucha gente que habla de la vida, pero el cómo como que se queda corto. El call to action. Exacto, de cuáles son esas herramientas o cómo lo puedo hacer, con qué se come esto. Y ahí es donde llegó nuestra diferenciación. Así que por ahí va la cosa. Yo voy a poner el diagrama del Ikigai, está perfecto. Literal. Porque tremenda guía. Uno puede llenar los blancos para entonces darle un poquito de forma y uno poder entonces hacer esa
como ver ese resultado de esos cuatro elementos, la suma de esos 4 elementos. Me parece perfecto. Trayendo en experiencia también, estos días estuve reuniendo con una amiga que ella fue mi jefa, pero ahora nosotros somos super close, somos bingo. Saludos, Ivette. Saludos, Ivette, te amamos. Estaba hablando con ella y ella siempre me trae a colación una experiencia que ella tuvo en el Camino Santiago, en España. He escuchado mucho de ese camino. Y ella lo que decía que tenía que ver mucho con eso, que en un momento de crisis de ella, casualmente, a ella le costaba identificar como que, ok, ya yo finalmente salí de esta monotonía que yo quería, pero pues salió de esa monotonía y ese trabajo rutinario sin quizás tener como que una idea más clara o más dirigida a lo que ella quería. So, ella pasó un tiempo de crisis y cuando finalmente ya hace ese clic fue cuando tuvo la experiencia del Camino Santiago. Y ella me decía, es que hay partes que son bien chéveres, pero hay partes que son unas cuestas que te sacan la lengua horrible y tú sigues y tú sigues y tú sigues. Y ahí, en ese preciso momento, es que mi mente hizo ese clic. De que así es la vida. De que esa es la vida. La vida, hay momentos que ella me decía, había momentos en el camino que eso es una bajadita y eso era, ¡uy! Todo paseando. Bien chévere, paseando. Pero cuando venían esas cuestas y esos caminos bien complicados, tú decías como que, Dios mío. Y entonces todo era una complicación hasta que el mindset de ella empezó a cambiar a medida que los días pasaban en ese camino. Y ella me dice, al final encuentro que el propósito de vida lo identifiqué porque lo que yo viva o la forma en cómo yo viva la vida o cómo la vida me vaya guiando en el camino no me va a alejar necesariamente del propósito. Al contrario, me va a acercar a él porque todas esas herramientas yo tuve que aprender, ¿verdad? En ese caminar tuve que utilizar estrategias para poder descansar más, para poder aguantar un poquito más de energía, darme la merienda, etcétera, para poder llegar al destino final, al punto donde nosotros habíamos establecido que queríamos llegar. Y así es la vida. Cumplir el propósito tiene que ver con caminar el camino que te toca caminar. Sea fácil, sea difícil, sea complicado, todos vamos a tener, desde nuestras experiencias y desde nuestros espacios, vamos a tener complicaciones, vamos a tener ventajas y vamos a tener otras áreas, ¿verdad? En donde vamos a tener que transitar y no vamos a tener ningún tipo de respuesta. Pero todo eso que estamos transitando nos va a dirigir al propósito. Lo que pasa es que tenemos que definir cuál es el propósito de vida que tenemos, hacia dónde queremos dirigirnos, qué es lo que queremos alcanzar, por qué existo. Y ahí es que vienen las preguntas existenciales de la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué impacto quiero crear el yo estar aquí de vida? Sí, y hablábamos en hace 2 episodios o 3 episodios de poder soltar para avanzar. Y hay veces que otra de las cosas, estábamos relajando con la canción de Karol G. Soy un maquinón, pero me tenían en Me encantamos. Porque hay mucha gente también que literalmente te quita la gasolina en vez de ponerte gasolina. Literal. Pero también uno mismo, los trabajos, uno mismo como que se boicotea. Y tú trajiste el ejemplo de que para cumplir tu propósito tuviste que renunciar a una estabilidad económica, en el mío también. Uh-huh. Y es como, ¿cuán seguro tú estás de que ese es tu llamado, de que esa es la forma en que tú quieres generar impacto, que estás dispuesto a sacrificar todo lo otro, que suena más fácil que el camino con esas bajadas, esas subidas, esos peajes que nos cuesta? Uh-huh. Pero a medida que vayamos pasando por eso, vamos a ir aprendiendo de él. No aprendiendo en la parte filosófica de que a conocernos, que eso también pasa, claro, sino que cada vez se te va a hacer más fácil porque ya vas a saber lo que vas a esperar. Hay muchas veces que Manuel relaja mucho con que él quería ser psicólogo y no creador de contenido. Porque pues hay que manejar las redes sociales, hay que hacer reels, hay que hacer esto. Hay que hacer todo esto, pero al principio es como que, Dios mío, ¿cómo hago esto? Y ya a medida que lo has hecho, ya lo haces hasta solo, ya ni me preguntas. Sí, es verdad. O sea, que si ven cosas así que no se ven como tan estéticas y eso, es que Manuel las publicó sin decirme nada. Porque a mi criterio y mi juicio se ve bonito. Se ve diferente. Pero a lo que voy es... exclusivo. A lo que voy es que él ha agarrado una seguridad a medida de que ha tenido que hacerlo y dice, ok, lo publiqué, no pasó nada, se dio, la gente le dio like, pues está bien, pues gustó. Y eso va creando una seguridad en uno de que ya esto yo lo domino. Uh-huh. Ok, next, próximo challenge. Exacto. Y ya para un próximo proyecto que tú tengas, ya tú sabes que las redes sociales no van a ser un hecho para ti. Porque ya más o menos estoy ahí.
Ya tú pones hashtags, ya busco los hashtags. Ya tienes ese meta business talado. Al principio me daba risa, y esto es un paréntesis bien corto, que yo cogía los hashtags. Hay una estrategia para los hashtags. Y yo escogía el hashtag que no tenía nada. Tenía un post nada más ese hashtag. Y yo, ay, mira qué lindo está este hashtag. Pero nadie. O hashtag bien largo. Hashtag somos los infelices para ti desde Puerto Rico para el mundo. Yo, Emanuel, los hashtags son para que la gente identifique tu contenido porque la gente le da follow a los hashtags. Y entonces ahí aprendió que cada hashtag tiene sus seguidores. Sí, exacto. Y todo. Ya, por la llama. Por la amiga. Yo aprendo de psicología. Sí, ¿viste? So, yo creo que entender que el camino es complicado es parte de acercarte al propósito. Lo que pasa es que no puedes desistir ni puedes renunciar en el proceso porque no estás más lejos del propósito. Quizás estás más cerca de lo que piensas. Lo que pasa es que tiene que haber una transformación. Tiene que ver con soltar, como habíamos hablado en los otros episodios, soltar personas que no te empujan, no te dan esa gasolina para poder llegar ahí. Porque a veces tú necesitas motivación. Tú necesitas que alguien esté allá al lado tuyo. Dale para adelante que tú puedes. Dale. No te quites, tú puedes. Tú lo vas a lograr. Tienes que ser paciente. Vamos, sigue. O sea, pero a veces tiene gente que empiezan con el comentario a la negativa. Ay, yo pienso que no. Yo creo que eso no va a dar fruto. Yo creo que no. Yo creo que eso de la compañía eso no va para ningún lado. Claro, no. Y tú tienes que ver también en los precedentes de esa persona. Porque hay personas que quizás tienen la capacidad de ser objetivo y uno con el sueño, porque también hay personas que hay que aterrizarla. Claro. Porque si tú eres muy soñador y yo te amo y quiero lo mejor para ti, yo voy a decir, está bien, pero no te vayas por ahí porque te vas a frustrar en el proceso. Claro. Porque quizás yo que tengo esta otra experiencia, lo estoy viendo desde otro punto de vista, pues te quiero proteger en ese sentido. Pero es tú saber de quién viene, de dónde viene ese consejo y cómo entonces, respetando tú y cuidando, siendo celoso con ese propósito que tú quieres o esas metas que tú tienes, ¿cómo puedes entonces integrar ese feedback de la gente sin que necesariamente te cambie el rumbo? Porque si eso hizo clic contigo, es por algo. Claro. Entonces hay que buscar, sí, no pasar trabajo de más, pero tampoco renunciar a eso, porque todo va a conllevar un sacrificio y una disciplina. Correcto. Así que tienes que respetarlo lo suficiente y creer en eso lo suficiente como para que puedas recibir los bombardeos que sea, ya sea de gente, de las situaciones, del gobierno, del mundo, de la pareja, de quien sea, y tú ser lo suficientemente resiliente como para abrazarlo y seguir, buscar la manera. Exacto. So, yo creo que podemos ir a los call to action. ¿Verdad? Yo creo que ya estamos, sí. Yo creo que fuimos bien puntuales. Me gusta. Me gusta. Hubo como epifanía hoy. Qué lindo. Me hablaste. Bello. Así que, Diandra, ¿qué tienes de tus call to action? Háblame de eso. Pues mira, yo creo que el primero, que es la base de todo, tiene que ser buscar el Ikigai, el diagrama. Y entonces poder literalmente escribir lo que amas hacer, en qué eres bueno, qué el mundo necesita y por qué me pagarían. Entonces, la suma de esos 4 elementos, yo creo que ahí te puede dar una buena dirección de cuál es tu propósito, qué impacto tú puedes generar en el mundo. Entonces, explorar los intereses, los pasatiempos. Hay veces que estudiamos una carrera y de momento nuestros hobbies se pueden convertir en nuestros propósitos. Es simplemente si tú dices, ok, lo que amo hacer es ir a la playa, ok, pues cómo tu preparación, o sea, cómo puedes mezclarlo y hacer un híbrido entre eso que no te cansas de hacer, pero que entonces tenga el resto de los otros 3 elementos para que se pueda convertir en algo en lo que tú te puedas dedicar a largo plazo. Entender qué es lo que te ha limitado en el pasado para que puedas entonces aprender de esos errores y tener menos cuestas cada vez. Ser específico y realista. Eso de ser específico es bien importante. A Manuel le funcionó no ser específico este año. Pero mientras más específico uno sea, más uno lo amarré y dice, yes, aquí está. Más uno puede como desmenuzar esa meta o ese propósito en pequeñas acciones que te van a ir encaminando a eso. Porque hay veces que decimos, ay, sí, yo quiero esto. Pero si no le pones tiempo, si no le pones, o sea, ¿qué necesitas para eso? Si no lo aterrizas, va a ser bien difícil que puedas cumplirlo, materializarlo. Preguntarte para qué. No, amiga, tú viniste fuerte hoy con eso call to action, ¿viste? Ya, para la literatura completa. ¿Viste? ¿Para qué quiero hacer esto y por qué? Para mí el why es, y fue parte de lo que dije ahorita, porque yo me siento con la responsabilidad de que si yo no hago esto, se va a quedar muchas marcas sin hacer esto otro
Y a su vez un efecto en cadena, porque un efecto dominó, porque si las marcas no hacen esto, entonces las comunidades o los clientes, los consumidores a los que las marcas les sirven, tampoco van a tener ese impacto. Y el planeta. Hábitos. Amo la parte de hábitos. Tenemos que hacer un episodio de eso. Sí, lo prometemos, vamos a hacer un episodio de hábitos. Yo leí un libro también que es de... ¿Pero ese lo terminaste? No, pero voy por más de la mitad. Ok, está ahí. Pero lo suficiente como para entender cómo la esencia de los hábitos y cómo hay hábitos que necesitamos crear y hábitos que necesitamos eliminar. Y hay una ciencia detrás de los hábitos que me encantaría que hiciéramos un episodio porque se puede profundizar mucho en ese tema. Bello. Y es cómo tú para crear un hábito facilitas ese hábito. O sea, como que lo haces parte de tu ambiente, haces una secuencia. Si tú tienes problemas para, no sé, un skincare, pues entonces yo voy a poner el potecito del skincare al lado del cepillo de dientes, porque si yo todos los días me lavo el cepillo de dientes, pues entonces... Me lavo la boca. Me lavo el cepillo. Perdón. Si todos los días me lavo la boca, pues entonces automáticamente me voy a acordar de la cremita y después de ahí, pues entonces pongo el mate al lado. Cómo tú creas una secuencia conforme al hábito que tú quieras crear y cómo a su vez puedes hacerlo más difícil para los hábitos que quieres dejar. Por ejemplo, si en el caso del teléfono que hablábamos del uso del Instagram, Ay, sí. yo tengo las notificaciones de las redes sociales apagadas. Porque obviamente eso hace que cuando me acuerdo entro, pero no tengo esa interrupción porque soy sensible a eso y lo reconocí, es una debilidad de que si me llega una notificación, pues automáticamente voy a entrar a responder. Uno, por empatía, porque no me gusta hacer esperar a la gente, y otro porque me gustan. Y entonces, pues, ok, ¿cómo puedes entonces alejarte? ¿O qué cosas puedes hacer para alejarte o eliminar esos hábitos? ¿Y ya? ¿Y ya? Dios mío, yo dije, no, nada. Te voy a dejar sin call to action. Diablo, sí. Bueno, en mi call to action, estos ejercicios que yo trabajo mucho para trabajar lo que es el asunto de la incertidumbre. Primeramente, probar nuevas actividades. Si no sabes cuál es tu propósito o no sabes cuáles son esas pasiones que pueden transformarse en propósito, yo creo que puedes explorar hacer cosas nuevas, cosas que nunca habías hecho. Pues mira, pues vete a pintar o dibujar o vete a hacer ejercicio, haz una labor comunitaria, escoge un libro de un tema que nunca has tocado o nunca has leído, léete información distinta de otros periódicos, cambia el setup, tú sabes, búscate qué actividades nuevas puedes hacer que quizás puedas ahí, mientras vas haciendo eso, vas entrando en clic con tu mente. Despertando pasiones. Y vas despertando pasiones, ¿ok? Para pues, tener un punto de partida. El segundo call to action, me gusta mucho. Identificando personas que tú entiendes que son personas que añaden valor a tu vida, que son esas personas que te dan esa gasolina, para que el maquinón no esté empty, como estábamos cantando ahorita. Para que no te la tengas que llevar en grúa. Exacto, para que no te tengas que llevar el maquinón en grúa. Esas personas gasolinas, ten encuentros con esa gente, porque es usualmente personas que tú quieres, amas y admiras. Y pregúntales quizás qué les funcionó a ellos para alcanzar su propósito. Esto no quiere decir que las herramientas que ellos utilizaron o la forma en cómo ellos hicieron las cosas te va a funcionar a ti o que es lo que tú tienes que utilizar para poder alcanzar ese propósito. Significa que tú quieres visualizar o quieres identificar cuál fue ese proceso que ellos tuvieron y cómo fue que ellos utilizaron esas herramientas que fueron adquiriendo en el camino para poder alcanzar ese propósito. Quizás a veces en esa conversación vas a tener idea. Ese propósito o esa herramienta que utilizaron les funcionó a ellos, pero dice, mano, esa herramienta, si yo la transformo a esto, me puede quizás dar resultado, me puede llevar a alcanzar esa meta que tengo estipulada. Sí, la retroalimentación también. Claro. Porque hay veces que... Y lo decíamos, en el segundo episodio, ya siento que llevamos un montón. Ay, qué emoción. Ay, mi amor, este es como el octavo, yo creo. Lo decíamos en el segundo episodio de esa retroalimentación de que la gente que tienes cerca identifica quizás unas cualidades en ti que tú no tienes la capacidad de ver. Claro. Y pueden decir, fíjate, yo siento que tú serías bueno en esto y explorarlo, amarrándolo con el primer call to action que habías dicho de explorar. Nuevas. También el tema de voluntariado. Si tú sientes que es que yo a lo mejor me gustaría esto o he visto esto y quizás lo quisiera experimentar, hacer un día de voluntariado o quizás tener una conversación con una persona que se dedique a eso. A mí me encantan la gente que hace podcast, pues déjame hacerle un acercamiento a un podcast y decir, mira, ¿cómo es esto? Exacto, ¿Y cómo lo lograste? La dinámica. Correcto. Sí.
Eso que dice Yandra, yo creo que es bien importante también tenerlo en cuenta, ser receptivos para ese feedback. Obviamente vamos a filtrar, vamos a entender, ¿verdad? Que la gente a veces se apasionan demasiado cuando nos quieren dar una retroalimentación que no necesariamente es como que lo que queremos escuchar, pero sí es importante, ¿verdad? Que tengamos en conciencia esa retroalimentación de las personas y ver cómo nosotros, filtrando un poquito, podemos agarrar ese sartén por el mango. Por el mango, exacto. Ese sartén por el mango para poder entonces ser más asertivo hacia dónde vamos a dirigirnos en el propósito. Mi tercer y último call to action, este es el más que me encanta y yo creo que es el más que nosotros hacemos toda la semana. Cierra ahí con broche de oro. Es hacernos preguntas existenciales. ¿Por qué estamos aquí? Y preguntártelo todo. Cuestionarlo todo. Cuestiónate. Aunque sea que tú sientas que estás cumpliendo tu propósito, cuestiónatelo. Quizás vas a encontrar una información nueva, quizás vas a poder redirigir algo porque tus pasiones cambiaron, quizás te vas a dar cuenta, en efecto, que tus pasiones cambiaron. Pregúntatelo. Hazte la pregunta incómoda. Esas preguntas incómodas que nos encanta hacer a las demás personas, háztela para ti. Vamos a hacérnoslas a nosotros mismos. Vamos a preguntarnos, esas preguntas incómodas nos las vamos a hacer nosotros mismos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué yo estoy haciendo esto? ¿Cuál es el sentido que tiene esto? ¿Qué impacto quiero crear con esto que estoy haciendo? ¿Añade valor? Esta gente que tengo alrededor mío, ¿qué hace aquí al lado mío? ¿Por qué están aquí? Hay que preguntarnos esas cosas que nos incomodan, porque yo les puedo asegurar que cuando hacemos y encontramos la respuesta de esas preguntas, o nos arraigamos más al propósito o redirigimos el propósito. Sí, hay veces que llevamos arrastrando hábitos, personas y situaciones y metas por condicionamiento, porque lo decidimos alguna vez y no nos hemos hecho esas preguntas existenciales. Claro. Y vamos en piloto automático. Y volvemos al inicio del podcast, no es hasta que llega una crisis, a veces que nos damos el espacio para hacer esa pauta y hacernos esa pausa y hacernos esas preguntas existenciales. Y no tiene que haber una crisis para hacerlo. Vuelve a hacer esas preguntas, Gordy, que me gustaron. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Las personas que tengo al lado mío. ¿Quién me acompaña? ¿Quién me acompaña? Realmente son personas gasolinas. ¿Por qué están aquí al lado mío? ¿Por qué quieren ser parte de mi vida? ¿Para qué quiero tener estas cosas que tengo ahora mismo? ¿Para qué es importante yo adquirir este bien material? Hacernos esas preguntas que tienen que ver con las cosas que a veces hasta las que ya tenemos, para poder redirigirla adecuadamente. Hubo un quote que me gustó, que lo tenía por aquí apuntadito. En síntesis del quote decía que en el momento de la crisis y el dolor es el inicio del cambio. Es el inicio de acercarte al cumplimiento de esa meta. Así que si estás pasando por una crisis, si estás pasando por un momento incómodo, en donde sientes que tu ser se está viendo estremecido, trata de cambiar la narrativa, trata de darle la vuelta al asunto. Y darle espacio a que puedas expresar eso que estás sintiendo, pero también entiende que es parte de ese camino que te va a dirigir hacia ese propósito. No estás sola, no estás solo, no estás sole. Estás haciendo lo que tienes que hacer con las herramientas que tienes, como lo hemos dicho anteriormente. Y hay camino por recorrer. Cambia la narrativa, cambia el twist, identifica, como hablábamos al principio, identifica esas cosas reales que tienes alrededor tuyo, esas herramientas reales, y ver cómo puedes maximizar esas herramientas para acercarte a ese propósito que hayas establecido en tu vida. Y soñar también, porque hay veces que no tenemos las herramientas en el momento, pero con los acercamientos correctos y por eso es bien importante las personas también que tienes alrededor, pero buscar cuál es la ruta que necesito recorrer para llegar a ese destino. Usualmente pensamos que la crisis es cuando tenemos una ruptura de una relación, cuando nos botan del trabajo. Lo típico. No tiene que ser algo tan concreto para no pasar por una crisis. Es simplemente que no te sientes bien, que tu vida te aburre, que no encuentras sentido, que nada te enciende la chispa. Pues es momento de hacer una pausa y darle rewind al podcast, al episodio y hacerte las preguntas existenciales. Así que yo creo que estamos. Yo creo que le metimos. Como siempre, queremos darle gracias a nuestro patrocinador principal, a Sofía Avenue. Hoy cambiamos de spot. Estamos en el lobby. Yo aquí me estaba bien cómoda. A veces me sentía un poquito, tú sabes, como que creía que estaba en la sala de mi casa.
Pero es que esto es bien cozy también. Ay, sí. Es como bien, como bien íntimo. Con las matitas hacia alrededor. Digo, siempre las tenemos atrás. Las matitas nos cubren en la parte en el otro lado. Es que esto está todo lleno de matitas. Literal, que pues las matitas dan vida. Ambiente también brutal. Así que como siempre, Sofía Avenue, como le hemos comentado anteriormente, es un coworking space. Hay espacios para todo. Lo que quieran hacer, para conferencias, reuniones, para todo lo que tiene que ver con trabajo individualizado en dupla. Tenemos patio exterior espectacular con un arte brutal. Jenny se bota aquí con esas artes. Jenny que está por ahí. Hay que presentarle un día de esto que siempre la mencionamos. Jenny, esa es la querendona de aquí. Esa es la que está pendiente de todo el mundo. Ella pinta bien brutal. Sí, pinta. No tengo aquí cuadros para enseñarle, pero en algún momento dado vamos a sentarnos. Tienen que venir y ya, punto. Todo el arte que está aquí, incluyendo la pared, yo creo que esta se debe ver, que son los adoquines, son pintados a mano. No son wallpapers ni nada de eso. Exacto. Todo es, mira ahí, a mano con la artista. Con la artista. Jenny. Iba a decir algo. Que usted solamente necesita traer la laptop aquí, porque aquí hay todas las herramientas que usted necesita para trabajar remoto o hacer alguna colaboración, alguna reunión, lo que sea, de proyector, pantallas táctiles, digitales, pantallas manuales, comida, café, té. Ajá. Pide vino, que hay. Vinito, si quieren abrir una botella de vino para hacer brainstorming, también aquí puede ser el espacio. Para los cerveceros también. También. Así que sofiaavenue.com, los esperamos por acá. Y hasta la próxima. Y recuerda que si les gustó este video, compártalo con todas las personas que les rodean. Importante. Y si usted nos está viendo por YouTube, dele al botón de suscribirse, el like y share y todo. Mi amigo, hit the button, like and subscribe. ¿Te acordaste? Sí, aparte de añadir valor, es también que usted pueda compartir esta información. Correcto. Nosotros vamos a llegar a más personas si usted comparte esto. Así que como siempre, se lo delegamos. Les agradecemos su sintonía y nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima. Chao. Pau.